Bueno, gracias al amigo Gallego esta presentación. Y por supuesto agradecer a la red que me ha invitado a participar de este importante encuentro internacional, a las autoridades nacionales del Perú, que nos están dando tan cálida bienvenida y acogida en este país, tan caro al mío. Y también agradezco a mi Prefectura Naval Argentina, que me ha prestado el apoyo para que yo pueda estar acá presente. Esta mañana tuve la suerte, como todos ustedes, de escuchar la disertación del señor, no sé si del doctor Mujerchi, no sé cómo es el asunto, está bien dicho, Prosanto Mujerchi. ¿Cómo? Mujerchi, apellido complejo para mí. Mujerchi, Prosanto tal vez más fácil. Aparte hoy en día se asocia bastante su apellido al día de... Bueno, captaron. Bueno, entonces hemos aprendido mucho, doctor. Por supuesto, ayer la disertación del secretario general OMI, que nos dio un panorama muy completo, que también tocó, en algún sentido, los aspectos legales. Así que le agradezco sus enseñanzas, que espero que podamos continuar y profundizar sus palabras, sus conceptos. Y antes de empezar, quiero significar que los temas legales o jurídicos, como nos anuncia el título de esta charla, son pesados, son tediosos, son aburridos, son incomprensibles en muchos casos, pero son necesarios. Son importantes porque cualquier esfuerzo que se haga en cualquier lado, si no tiene un sustento legal adecuado, y en este caso la piratería no puede estar ajeno a ese presupuesto, se puede caer. Y sobre todo acá, en este caso ya veremos un poquito más adelante, con esa guía memoria que le hice con doble propósito. Primero para guiarme yo y para que ustedes se den cuenta que ya vamos finalizando. O sea que ese es el propósito también de esta ayuda a memoria. O sea que si la piratería o el combate a la piratería no tiene un buen sustento legal, todo esfuerzo, y es mucho el esfuerzo, del personal, por la gente que está combatiendo, por la gente que es víctima, por todo lo que significa el aparato económico en juego, si no tiene un sustento, nos decía muy bien el disertante esta mañana, que el buen abogado que defiende en la corte que corresponda al sospechado de piratería puede encontrar su liberación y todo ese esfuerzo se va a enervar, se va a debilitar, y entonces el que está jugándose la vida en el medio del mar tratando de combatir esto va a decir, ¿cómo? Yo me juego la vida y resulta ser que estos señores no ponen en claro cómo es su situación. O sea que esta apreciación previa que hago es justamente para justificar en alguna medida que el tema tiene alguna importancia. No es una deformación profesional, sino que es, pienso que una razón bastante sólida y fuerte para que el aspecto legal sea bien contenido en cualquier tipo de actividad de la vida y especialmente en este que nos toca tratar hoy, que es la piratería. Decíamos ayer también en viaje a la Universidad Católica del Perú, a la inauguración de una red de enseñanza del derecho marítimo y derecho internacional, una propuesta que nos ha hecho una colega mexicana, interesante, el viaje en el auto con un colega peruano, Macedo, y con el amigo de Panamá, Alar, creo, hablábamos justamente de cómo era el comercio internacional en la época, de las primeras épocas del descubrimiento de América, no en los primeros años, porque el capitán Alar tiene mucho que ver con todo este tema porque es de Panamá. ¿Y qué pasaba con esto y la piratería? Decía bien esta mañana el profesor que la piratería nació con la navegación. Evidentemente no puede haber piratería sin navegación, pero fue bastante coincidente, porque el pirata dijo, acá está la mía, este es mi terreno, acá al barco que está cruzando el mar, yo lo voy a encontrar en algún lugar. Efectivamente, nosotros sabemos, los que tenemos formación en esta región, que España había impuesto un fuerte cerrojo al comercio, que fue
casa de contratación que inició sus actividades en el año 1503, o sea que poquitos años después del descubrimiento ya España puso el cerrojo monopólico de manera tal que el comercio se tenía que hacer partiendo de Sevilla, que era la sede de la casa de contratación, con una primera escala en Canarias, donde terminaban de hacer sus arreglos marineros, ajustar bien la tripulación, todo lo que tenía que ver con esa travesía que era realmente una aventura, y ahí se hacían a la mar, cruzando con embarcaciones bastante inestables, por supuesto con propulsión a vela. Recordemos que en aquel tiempo la navegación de este a oeste, que era de Canarias hacia nuestro continente americano, se hacía más o menos siguiendo astronómicamente, porque si querían ir para el sur, en aquel tiempo no se medía la longitud y era difícil establecer las coordenadas, de manera tal que era muy fácil perderse y quedar expuesto a las tempestades e inclusive a los piratas. Este cruce enseguida empezó a verse por los amigos de lo ajeno, los piratas. Entonces, después de muchos episodios donde iban al fondo del mar o morían muchos tripulantes que hacían este traspaso del comercio, empezó a custodiarse por la Armada Española a través de buques de la Armada en lo que se llamó la ruta de los galeones. Los barcos eran custodiados en el cruce o salían en caravana, custodiados por estos barcos de guerra o no mercantes, y cruzaban el Atlántico y llegaban, los que venían para el sur, llegaban a Nombre de Dios Portobelo, ahí descargaban las grandes fiestas de Portobelo con motivo de la llegada de los barcos, cruzaban por tierra el Istmo y después bajaban al Callao. No sé dónde está el Callao acá. ¿Dónde está acá? ¿Dónde? No, pero acá, de acá. O sea que llegaban al Callao y ahí bajaban la mercadería al puerto del Callao y después iban despacito hasta Buenos Aires. ¿Está bien para allá? ¿Para allá? Bueno, entonces, imagínense, Cádiz, Sevilla, todo ese cruce y llegaban a Buenos Aires no por la vía marítima, o sea que años. Con lo cual, Buenos Aires, mi ciudad, estaba postergada. Lo que llegaba era carísimo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se incentivó con todo eso? El contrabando. Buenos Aires crece por el contrabando. Entonces, se largaban las embarcaciones expuestas a la piratería, al mar, al viento, a la tormenta, y llegaban. Y llegaban, ¿cómo entraban al puerto de Buenos Aires? Recurriendo a esa vieja institución del derecho marítimo que es la forzosa. Llegaban a puerto, señor jefe de puerto, le dirían al español jefe del puerto de la ciudad de la Trinidad, porque Buenos Aires se llamó antes Ciudad de la Trinidad, y puerto de Santa María de los Buenos Aires. Llegaban ahí y entraban mercaderías, y una vez las mercaderías adentro, ya con la anuencia de los funcionarios, la cosa se arreglaba bien. Bueno, pero volvamos a la piratería. Los que iban al norte iban para Veracruz, donde se hizo el año pasado el cuarto foro internacional. Y después, para volver, y volvían con la carga más preciada, que eran las que se llevaban de acá de América, se juntaban en La Habana, y La Habana volvía. Pero todo este trayecto estaba expuesto a la actividad de los piratas, porque se construía un buque para la actividad mercante, inmediatamente se construía otro para la actividad pirata, de forma tal que era bastante redituable el negocio de todos ellos, buenos señores. Pero resulta ser que años después, para enervar o de alguna forma cuestionar esa división de los mares que se había hecho en el Tratado de Tordesillas, fines del siglo XV, 1490 y tantos, aparece un señor que lo recordamos hoy porque es muy importante, que fue el holandés Hugo Grocio, que dijo, señores, no, la libertad de los mares, acá no hay división de nada, Portugal y España, nada, libertad de los mares. Y ahí esboza Hugo Grocio, que es uno de los padres fundadores del derecho internacional. Hugo Grocio, en alguna forma, esboza
una teoría o una práctica o un principio, que es el principio de la jurisdicción universal, que justamente es la que va a regir en las convenciones actuales de derecho del mar. O sea que este principio de la jurisdicción universal para este tipo de delitos es muy importante, que ya lo veremos en pocos minutos más tarde. O sea que ya hemos hablado un poco de la historia de esa piratería feroz, que después yo he leído un artículo que se llama Terrorismo y Piratería, de un señor almirante español que creo que se llama Julio Albert Herrera. Y nos cuenta un muy importante informe estadístico, no tanto aspectos legales, sino aspectos operativos, estadísticas, la situación de los mares en esta cuestión. Y cuenta ahí, hace una perfecta división, que no es fácil a veces detectar en la realidad, una perfecta división entre terrorismo y piratería.